Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de debate, este día miércoles 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Un saludo a todos los estadounidenses residentes en el país, en este día tan importante para ese importante país. Vamos a conversar hoy día sobre una elección que está a las puertas, porque antes del 15 de julio la Asamblea Legislativa debiera elegir a los 5 nuevos magistrados de la 4 de la Sala Constitucional y otros magistrados, creo que de la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia. Esto ha iniciado con todo un proceso, primero la elección de los aspirantes por parte de FEDAES, que es la Federación de Asociaciones de Abogados del país, y también, digamos, por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Cada uno eligió 15, llegaron 30 a la Asamblea Legislativa, 30 nombres que han sido estudiados. Cabalmente el día de ayer se cerró ya las entrevistas con todos los candidatos. Hoy para adelante hay un espacio desde el día de hoy hasta el martes próximo, donde la subcomisión que se creó para este tema deberá entregar a la Comisión Política el informe de su trabajo, la evaluación que hizo en relación a las entrevistas de los candidatos. De ahí para adelante, la Comisión Política tiene 4 o 5 días para deliberar y debiera bajar al Pleno para elegirse antes del 15 de julio, porque el 15 de julio cesan los actuales 5 magistrados, que como ustedes recordarán, son elegidos cada 9 años. Esta noche vamos a conversar con 3 distinguidos abogados para hablar de este tema, para hablar de las preocupaciones que tienen algunos sobre este proceso eleccionario y también, digamos, para hablar cómo debiera conformarse esta nueva Sala Constitucional. Vamos a aprovechar también de hablar un poco sobre el órgano judicial. Presento inmediatamente a mis invitados, Carlos Guzmán Segovia, abogado, por supuesto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Un gusto de estar, igualmente un gusto de estar siempre aquí en tu programa. También está con nosotros Jacobo Cruz Sosa, abogado también. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto compartir aquí contigo, tu audiencia y con los 2 amigos presentes también. Y Humberto Sáenz, abogado y presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Nacho, como siempre, un gusto a los colegas también estar con ellos acá. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, estamos en la recta final y no sé cómo has visto tú que se concluyó finalmente todo este proceso de entrevistas a los magistrados, entrevistas, evaluación por parte de esta subcomisión que va a entregar el informe a la Comisión Política. Bueno, sí, en efecto, el proceso terminó el día de ayer, ¿verdad? Con las últimas personas que fueron entrevistadas. Se agilizó un poco en comparación al calendario que originalmente se había previsto, que creo que eso está bastante bien porque identifica la necesidad de tener un espacio mayor para poder deliberar y poder tomar una decisión acorde a las expectativas que tenemos todos los ciudadanos, con magistrados que sean capaces, independientes, que tengan una trayectoria que les haga merecedores de estar en la Corte Suprema de Justicia. Esa parte me parece bien. Como en alguna otra oportunidad también lo hemos señalado, creemos que ha sido un avance importante el hecho de abrir estas entrevistas al público. Es un avance importantísimo. ¿Funcionó bien o no? No llegó mucho público. No, pero no necesariamente eso significa que el público no estuvo pendiente, porque además la Asamblea Legislativa puso a disposición de todos los ciudadanos el canal legislativo, la radio legislativa, y eso implicó que quienes no estuvieran presentes podrían no estar ahí, pero estaban escuchando las entrevistas o estaban viendo las entrevistas. Creo que eso es valioso, es importantísimo. Además, hubo oportunidad pequeña, pero hubo oportunidad que nunca había existido, de que ciertas personas, organizaciones de ciudadanos, pudieran trasladar también algunas preguntas que querían hacer a los candidatos. Eso es un avance que no podemos negar. Y por último, el hecho de que
los diputados en algún momento, con alguna timidez todavía, pero que en algún momento pudieran haber tomado como referente las preguntas elaboradas por otras organizaciones de ciudadanos. De hecho, lo reconocieron en varias oportunidades, que muchas de las preguntas que se estaban haciendo a los candidatos eran aportes que les habían hecho llegar ciertas organizaciones que estaban fiscalizando, que estaban monitoreando el proceso. Yo creo que todo eso es positivo y marca un antes y un después en el proceso de elección de funcionarios, que ojalá que termine esto de consolidarse, que ojalá que se traslade esta práctica a un protocolo o a un reglamento interior de la Asamblea Legislativa, o si es posible incluso a una ley, para que todas estas prácticas se vayan consolidando. Eso creo, Nacho, que hay que destacarlo. Es un avance, pero poco todavía, porque también hay que mencionar que dentro de este proceso de entrevistas no existió la profundidad que habríamos todos querido. No se cuestionó, no se hicieron en muchos casos preguntas que hubieran podido, no por incomodar al candidato, sino por identificar si en efecto habían ciertos elementos que pudieran poner en duda su imparcialidad o que cuestionaran, por ejemplo, su moralidad o su competencia para el ejercicio del cargo. Muchas oportunidades los miembros de la subcomisión prefirieron no hacer preguntas incómodas para que el candidato no se viera comprometido, a pesar de que a veces la información era información pública. Por ejemplo, decidieron no cuestionar a alguien que había tenido una condena previa en materia de probidad o del Tribunal de Ética Gubernamental. Ahora se me olvida un poco cuál fue la institución que le había sancionado, pero bueno, que una persona que había sido suspendida en la Corte Suprema de Justicia, era una información pública, bien se pudo haber preguntado alrededor de eso, no se quiso preguntar. Temas sobre independencia y sobre vinculación material que se hubiera podido tener con partidos políticos, tampoco se quiso ahondar en eso. Ahí hay mucho trecho todavía, Nacho, que recorrer, en donde ojalá que en las elecciones que vienen, ya vamos a entrar a la elección de fiscal prácticamente en unos meses, ojalá que ahí sí podamos ver un mejor ejercicio. Tú eres parte del grupo que está apoyando una elección libre, no me acuerdo exactamente, me olvidé el nombre en este momento. Hay un grupo de ciudadanos que son los que se han aglutinado, que son sobre todo jóvenes, que son los que han hecho llegar estas preguntas a los miembros de la subcomisión política. Nosotros, como Centro de Estudios Jurídicos, no formamos parte de ese grupo. Pero el Centro de Estudios Jurídicos forma parte de un grupo. El Centro de Estudios Jurídicos forma parte del Consorcio por la Transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Y este Consorcio por la Transparencia ha tenido alguna crítica? Por ejemplo, que no hay una medición objetiva. Sí. También se habla que no hubo una reforma al reglamento interno que ustedes solicitaron, que hubo restricción para algunas preguntas y poco tiempo para deliberación. Y nuestra crítica principal es que se habría tenido el tiempo desde la legislatura pasada para poder hacer las reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Nosotros presentamos una propuesta que discutimos incluso con diputados de la anterior Asamblea Legislativa y la presentamos en la anterior Asamblea Legislativa para que se aprobara una modificación al reglamento interno de elección. No se quiso hacer, en algún momento nos dijeron, lo vamos a hacer después, cuando venga la nueva legislatura, tampoco se quiso hacer. Y solo termino con esto, porque quizás de todo es lo que más hemos criticado. No definieron nunca, al día de hoy no está definido, qué es lo que se iba a medir, cómo se iba a ponderar, por ejemplo, la competencia notoria, la independencia, la moralidad, qué iban a analizar dentro de esos rubros, qué significaba tener o no una trayectoria académica, tener o no una trayectoria judicial, alguna nota se le va a poner al hecho de que se tengan obras o artículos escritos en una materia. Todo eso no lo sabemos. Si existe, creemos que no existe, y si existe, qué lástima que no lo han divulgado, porque hasta ese momento nadie sabe qué es lo que van a medir. Jacobo, ¿cómo viste tú todo este proceso? Fíjate que este proceso ha tenido mejoras. Yo creo que no se puede venir a decir de que antes había opacidad en el proceso, porque desde siempre se ha puesto el canal legislativo a disposición del público. O sea, ustedes pueden ver las entrevistas en años anteriores. Las organizaciones sociales siempre han tenido la posibilidad de enviar una nota. Muchos sindicatos a veces mandan notas en apoyo a un candidato, en rechazo a otro candidato. Hay algunas que han enviado preguntas, en algunos casos se han retomado, en otros no. Pero yo creo que la mejora significativa que ha tenido este proceso ha sido la posibilidad que las mismas personas sean quienes interactúen directamente con los candidatos. Esa posibilidad antes no existía, pero ahora sí se da.
se puso también el canal legislativo a disposición de los candidatos para que manifestaran cuáles eran sus posturas, sus corrientes de pensamiento jurídico, y todo eso creo que verdaderamente significa un avance. Yo creo que no se puede hablar así en realidad de un parámetro, porque al final decir de que existe un único parámetro para elegir un candidato es dejar de fuera el pluralismo político que existe dentro de la misma Asamblea Legislativa. O sea, pueden haber coincidencias, pero vos no puedes decir, vaya, miren, este es el candidato. Obvio que lo claro es que que cumpla con los requisitos de la Constitución que establece la ley, que tenga competencia, que sea una persona proba, transparente, todos esos criterios. Pero no puedes encasillarte en un único perfil, porque claramente, por ejemplo, podría ser el caso, ¿verdad? Alguien de izquierdas te va a decir, miren, yo quiero un magistrado que no me diga que el derecho al agua es un derecho que se va a regular por jurisprudencia, sino que es necesario que esté consignado en la Constitución. Puede ser que alguien de derechas te diga, no, basta con la jurisprudencia. Entonces, esos detalles, al final de cuentas, sí varía un poco. Para cada partido, dice, miren, yo creo que esta persona sí reúne los perfiles adecuados. Es como cuando uno está viendo un equipo de fútbol. Cada quien va a tener una opinión diferente y no por eso significa que la otra persona... Pero, no te entiendo bien. Tú dices, me da la impresión porque el esquema planteado, que planteó Humberto, era de ponerle como notas por factor, por moralidad, por esto otro, termina en una cosa un poco matemática. Claro. ¿Tú te refieres a eso, que no puede, digamos, no se puede establecerse una matemática para poder saber quién es la mejor persona? Exacto. No se puede limitar únicamente a una matemática. Hay diversos factores que van a evaluarse. Por ejemplo, Humberto decía, bueno, esta persona había sido condenada. Claro, es información pública. Entonces, si es información pública, ¿por qué no preguntar sobre otro tema? Ya todos los partidos saben si es información pública, la misma sociedad civil sabe que es información pública, y yo creo que si alguien tiene conocimiento de un hecho similar, bueno, pues va a decir, miren, esta persona estaba... Pero yo no sé, señalada, digamos, cómo puede llegar a ser candidato una persona que tuvo un año suspendida en su ejercicio de abogado. Fíjate, Nacho, que hay algo bien curioso, y eso también creo que es parte de algo que no se dice. Pero es que no todos los abogados, a pesar de que son elegibles, manifiestan interés en participar en los procesos. Entonces, al final, es un grupo reducido, y si te fijas, hay varios que se repiten en diferentes elecciones. O sea, no solo se repiten en elecciones para magistrado, se repiten para fiscal, para procurador, para cual tribunal de ética. Ya sé de qué está hablando. Entonces, al final, decime, si los abogados no tienen interés en decir, miren, yo quiero ser magistrado, o sea, yo puedo tener un título de doctor, yo puedo ser muy profesional en mi carrera, pero si yo no me voy y me postulo, nadie más me puede decir, mira, vos a la fuerza vas a tener que ser candidato. Okay. ¿Tu opinión del proceso, cómo se ha dado? Bueno, yo considero de que ha sido un proceso, creo yo, que desde 1994, que se reformuló, llamémosle así, el diseño para la elección de este proceso de elección de magistrados, ha sido este proceso quizás el más observado por la sociedad civil y ustedes como medios de comunicación que han tenido una participación muy preponderante en esto. Y yo creo que eso es positivo porque es a partir precisamente de ese cuestionamiento y esa auditoría ciudadana que se van mejorando estos procesos. Y esto no es la excepción. Creo yo que la sociedad civil impulsó de alguna forma que se introdujeran en todo este proceso, en sus diferentes etapas, comenzando por FEDAES, pasando por el CNJ y ahora en donde ya estamos en la etapa final, en Asamblea Legislativa, que se introdujeran ciertos elementos que tal vez antes no estaban. Y esto para hacerlo en concordancia con lo que ya la Sala de lo Constitucional, en las líneas jurisprudenciales que ha venido sentando en elecciones de segundo grado, se fueran formulando, digamos, mayores requisitos, mejores filtros. No todo funcionó, hay que decirlo, ¿verdad? Se intentó de alguna manera, en FEDAES, por ejemplo, se introdujo en el reglamento que funcionó para la elección, se introdujeron algunos elementos que trataban de que las asociaciones de abogados trataran de proponer a los mejores candidatos dentro de sus filas.
Sin embargo, algunos de estos filtros, repito, no funcionaron porque al parecer no se logró el consenso necesario al interior de FEDAES para mantener esos filtros cuando alguien intentó rebasar esos filtros. Ya cuando pasamos a la siguiente etapa, cuando estamos ya en la etapa del CNJ, pues sí, nos pareció muy positivo el hecho de que el CNJ haya creado un manual de selección, cosa que antes pues no había un manual de selección, en donde existía ciertamente esos requisitos y esa ponderación de la cual hablaba Humberto al inicio de esta intervención, que era necesaria para poder llegar a un abordaje de la decisión que el Pleno del CNJ iba a tomar. Creo que eso se rescata como positivo y también que las audiencias fueron públicas. Yo quizás en el tema ¿se le puede pedir a políticos que actúen de esa manera? Hay que recordar que la elección es hecha por políticos. Totalmente de acuerdo, Nacho, y no podemos ser ingenuos. Sí. La Asamblea Legislativa es el ente político por excelencia. Claro. La decisión que va a salir de la Asamblea Legislativa es una decisión política. A lo que nosotros vamos y hemos venido insistiendo es que esa decisión política esté revestecida de los mayores altos niveles de un perfil académico, profesional, técnico, personal de quienes vayan a ejercer y vayan a ser nominados. Toque el corte. Me quiero quedar con el perfil. Quiero en el próximo bloque hablar cuál es el perfil que debería ser de quien sea elegido magistrado para estas salas de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ver a mi Dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, ¿y cuál es el perfil? Porque quizás lo más importante es eso. ¿Qué perfil de magistrado deberíamos tener? Yo quiero dar 7 características de ese perfil que han sido incluso elaboradas y discutidas por estos movimientos y por Ciudadanos por una Corte Independiente que las ha estado divulgando y que me parece que resumen lo que debería ser la aspiración nuestra para
una persona en la Corte Suprema de Justicia. Pero me tomo 30 segundos solamente para decir algo, por lo que mencionaba Jacobo. Es cierto que no existen muchos profesionales que estén dispuestos a participar de este proceso, pero yo creo que no existen muchos profesionales porque no tienen credibilidad en el proceso, y sobre todo, y lo digo porque lo escuché, lo viví, lo experimenté, sobre todo porque no creen en la última parte del proceso, que es justamente la etapa legislativa en la que nos encontramos en este momento. ¿Y por qué no creen en esa última etapa? Porque tradicionalmente lo que ha existido es un reparto de cuotas partidarias. Entonces, si no tenés el apoyo político, ¿qué voy a llegar a hacer aún teniendo la capacidad? Hagamos un paréntesis en el perfil. Pero solo vamos a lo que estábamos hablando fuera de cámara. Si es que el problema en el país, y porque así lo quisieron los constitucionalistas, y así lo establece la Constitución, es que aquí la Asamblea Legislativa elige a todos. Pero es que eso tiene cómo elige solucionarse. magistrado, elige corte de cuenta, elige fiscal. En otras partes del mundo la Asamblea no elige tanto. ¿Por qué? Porque se evita el reparto. Pero es que yo creo que en la Asamblea Legislativa existe cómo evitar ese reparto. No, yo creo que sí. Yo no creo. Porque mira, para eso justamente sirve el identificar un parámetro de elección, que no es un invento que hemos traído sobre la mesa porque aquí 3, 4, 5 gurús han dicho que esto es lo mejor para El Salvador. No, esto se hace en muchos países también. Entonces, el establecer parámetros, baremos, con elementos cuantificables y medibles ayuda a evitar, a minimizar ese reparto. ¿Por qué? Porque entonces vos tenés una tabla en donde vas ponderando, por decirte algo, hasta un 70% diferentes elementos y dejas un último porcentaje, 30, 20%, lo que sea, para, por ejemplo, un ejercicio como el de la entrevista, en donde ahí el político, el diputado, tiene la capacidad de interactuar con el candidato y, como bien mencionaba Carlos Mauricio, reconocer que estando en el órgano político por excelencia, habrá un componente político en esa decisión que se ampara en el mayor conocimiento que puede tener en una entrevista. Entonces ahí evitas la arbitrariedad, evitas el reparto y lo que se genera es un ambiente de discrecionalidad legislativa con un componente político innegable, pero con una valoración objetiva, previa, medible, sustentable y comprobable frente a cualquiera que pueda cuestionar la decisión. Sí, pero eso es lo que estamos dijo diciendo. Jacobo, los diputados que van a elegir son personas y tienen pensamiento, ideología y muy subjetiva, bien. como todos los seres humanos. Exacto. Ya, porque, entonces, ¿por qué crees tú que van a llevar al mismo perfil todo? Es imposible. No, es que es imposible, O sea, Nacho. los que piensan de izquierda, Claro. a los que piensan de derecha o los que piensan de otra forma, van a votar Y lo bueno es que en un órgano colegiado como la Corte Suprema de Justicia estén representadas diversas corrientes, así lo dice la Constitución incluso, ¿verdad? Diversas corrientes del pensamiento jurídico, no hace alusión directa a la ideología, pero hay un componente ideológico ahí detrás de todo eso. Y eso es lo que queremos, pero si antes hemos identificado su trayectoria, su vocación de servicio, su temperamento judicial, el hecho de que no tenga un vínculo político, partidario, tanto material como formal, el hecho de que para el área específica que se le busca, en este caso la Sala de lo Constitucional, tenga experiencia y conocimientos en materia constitucional de manera tal que no necesariamente llegue a aprender. Nadie está diciendo que sea un constitucionalista puro y duro, pero que por lo menos tenga los elementos que le permitan, con el resto de sus colegas, tomar decisiones en una materia tan trascendental como la constitucional. Lo que estamos diciendo es, el perfil se puede construir, los parámetros se pueden construir, y eso minimiza el riesgo, no lo desaparece, pero minimiza el riesgo de que existan repartos político-partidarios que tanto nos han afectado. Quizás no en la Corte Suprema de Justicia, ahí lo hemos visto menos, pero nos ha afectado, Nacho, y muchísimo en instituciones como Corte de Cuentas, como Fiscalía, como Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí nos ha pegado duro ese reparto. Da todo el poder a la Asamblea para elegir a todas esas instituciones tan importantes para el país. En otros países no es así. O sea, en este país sí, y entonces nosotros queremos que la Asamblea elija no partidariamente y la Asamblea está conformada por partido. No, eso es innegable, definitivamente, y creo que todo esto servirá para después de replantearse probablemente
la necesidad de un rediseño en este sistema. Yo creo que ¿verdad? ese es el problema. Vale la pena, obviamente. ¿Cuánto tiempo lleva esta Constitución? Bueno, recordemos que hubo reformas en el 92 que permitieron precisamente este rediseño que se reformula precisamente a partir de esas reformas y que es lo que nos tiene ahora pues con este nuevo sistema. Pero ya han pasado pues varios años, varias décadas ya, en las cuales hemos visto, digamos, aquellas cosas positivas, pero también aquellas cosas negativas que pueden mejorarse en este proceso. Por ejemplo, ¿tú Veamos crees, de dónde venimos, ¿tú crees, por también? ejemplo, que la actual sala ha sido una muy buena sala? Creo que sí, desde luego que... Pero si tú le preguntas a alguien de otra posición política, te va a decir, ha sido una mala sala. Sí, Por dependerá... eso que la elección es muy subjetiva. Dependerá con el cristal que se quiera ver, pero sí creo de que ha sido una buena sala. Obviamente ha cometido errores, son humanos, son personas que se equivocan y se han equivocado y lo hemos señalado también desde la sociedad civil y hemos señalado aquellas sentencias en las cuales nosotros consideramos que hubo, digamos, errores, ¿verdad?, en su formulación. Pero sí, desde luego, no podemos también negar que realmente esta sala de lo constitucional ha contribuido al fortalecimiento institucional del país. Esta sala tuvo la valentía, creo yo, de entrarle a temas que probablemente en otros momentos hubiera sido muy difícil entrarle. Tuvo también, digamos, un impacto realmente en la ciudadanía por sus decisiones, en el campo político, en el campo económico, en el campo social, de la salud, del derecho al trabajo, ¿verdad? Creo pues que hubo una serie de decisiones que realmente beneficiaron en alguna medida a la ciudadanía y eso es lo que al final de cuentas un tribunal constitucional debe de hacer. Por eso es que estamos en este momento en un momento muy trascendental del país, porque estamos eligiendo prácticamente a un nuevo tribunal constitucional. Si es que de 5 magistrados que componen el tribunal, queda uno nada más, sí, claro, y un suplente. Entonces es prácticamente un nuevo tribunal, una nueva sala la que estamos eligiendo. Y de ahí la importancia que para el país significa esto. Ok. Mira, Jacobo, ¿de qué se trata? Fíjate, ¿De elegir una sala como esta, como la que está actualmente? Solo me voy a referir un poco a lo anterior, y es que el hecho que la Asamblea Legislativa elija a los magistrados y a diversos funcionarios tiene su razón de ser. Y es que estos funcionarios que son de elección de segundo grado gozan de legitimidad democrática derivada. O sea, la idea es que estas personas, que no son directamente electas por la población, vengan y sean electas por los representantes de esa ella. es una teoría, hay otra forma, digamos. Claro, por ejemplo, el FMLN ha propuesto que se elijan directamente los magistrados. Podrían más complicado eso, podrían discutirse diversas propuestas, pero la idea es que si ellos van a tomar decisiones, imagínate, la Sala de lo Constitucional viene y modifica todo el sistema electoral. Imagínate qué pasa si no es la Asamblea Legislativa la que los hubiera electo. O sea, de por sí yo creo que está mal, porque no tienen la facultad para hacerlo. Pero si lo hace otra institución, alguien que ni siquiera fue electo por la población, o sea, no gozaría de la suficientemente legitimidad para tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces, esa es la razón por la cual la Asamblea Legislativa tiene la potestad de elegir a sus funcionarios. Y fuera de eso, en cuanto... Bueno, hay países que no, y la legitimidad nadie la cuestiona. Claro, pero mira, lo que pasa es que... hay carreras funcionarias. Yo entiendo, exacto, y yo entiendo que aquí se necesitan hacer cambios. O sea, todo este sistema es perfectible, pero no puedes venir a hacer los cambios como lo ha hecho la Sala. Imagínate, en el 2012, venimos y votamos por listas cerradas desbloqueadas, voto preferente. Pero en las elecciones del 2015 vamos con listas abiertas, voto cruzado. Vos no podés hacer una modificación tan drástica al sistema sin primero analizar la pregunta cuáles es, son los impactos. ¿de qué se trata? ¿De elegir magistrados como los 4 que se van? No, Nacho. Es que no podés elegir a los magistrados como se van. Me refiero, elegir magistrados con el perfil de los que se van. No, es que tampoco se puede hacer de esa forma. Mira, vos tenés una composición diferente a la que hubo en la elección anterior. Lo que se trata de elegir son personas, y en esto me quiero referir un poco, que cumplan por lo menos con los requisitos que establece la Constitución. Porque, por ejemplo, Fusades había hecho un perfil y en uno de los requisitos es, por ejemplo, que tuviera estudios superiores, posgrados, por ejemplo, maestría, doctorado. Pero vos sabés que en este país no todos los abogados tienen la posibilidad
de acceder a una maestría o un posgrado, especialmente si es a nivel internacional, mucho menos a nivel nacional. Entonces, esa postura deja de fuera muchos abogados. Y en el caso, por ejemplo, de la actual sala, yo por lo menos tengo conocimiento y creo que hay 2 que no tienen estudios en eso y han salido, pues, en algunos, bueno, son buenos. Puedo decir que no, son buenos, a pesar de que no comparta alguna de sus resoluciones, son buenos. Entonces, no puede venir a decir, miren, vamos a definir estos perfiles, porque quien define ese perfil es el que va a elegir, lo está haciendo la medida. Entonces, vos tenés que ver, lo primero, que cumpla con los requisitos que establezca la Constitución y las leyes de la República. Ya, si tiene trayectoria, si tiene documentación, publicaciones académicas, eso es un plus. Pero no por eso no puedes descartar a los que sí cumplen con los requisitos que establece ya la Constitución y lo que establecen las leyes. En la elección pasada que se hizo en Casa Presidencial, de manera absolutamente irregular, que llegaron incluso expresidentes de la República a esa reunión para elegir, se eligió incluso uno que estaba fuera de las listas. Dos, sí, que estaban totalmente, no habían sido elegidos ni por FEDAE ni por el Consejo de la Judicatura. Y además se eligieron 2 de izquierda y 2 de derecha. Y el resultado fue lo que vemos hoy día, lo que usted puede aplaudir o puede no gustarle, el resultado. Ese es. Ahora se ha hecho un proceso totalmente diferente, mucho más refinado, mucho más transparente, ¿verdad? A ver qué sale. Pero es que, Nacho, evitas eso que acabas de decir, evitas el a ver qué sale, o por lo menos, insisto, minimizas ese riesgo de a ver qué sale, porque hace 9 años en el proceso que nos estás describiendo, salió bien el asunto, pero pudo haber salido terrible, pudo haber salido muy mal, pero salió bien, pero por mera casualidad, porque cometieron un error los señores que se juntaron ahí en Casa Presidencial, que pensaron que iban a tener a 2 magistrados controlados de un lado y 2 magistrados controlados del otro. ¿Porque los 2 de izquierda no funcionaron como izquierda? No, porque los 4 magistrados decidieron tener una labor independiente. Más conjunta, ya. No solo conjunta, Nacho, sino de verdad, yo creo que ellos, si algo hay que reconocerles a ellos, es su independencia. Okay. Y esa independencia no la vieron quienes tomaron la decisión de elegirlos en ese momento en Casa Presidencial. Y en eso, la visión de país también que pudieron haber adoptado también, que tuvieron más bien. Yo, mi respeto para la actual sala, obviamente cada uno juzgará la forma que estime conveniente o va a acuerdo su criterio. Vamos al corte y ya volvemos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Banca en línea. Más tiempo para el mundial, menos tiempo en el banco. Activa tu banca en línea. Más tiempo para el mundial, menos tiempo en el banco. Bacredomatic. Impresa Repuestos te ofrece los repuestos para tu vehículo con la mejor garantía al mejor precio. Impresa Repuestos te invita a seguir viendo Debate con Nacho Castillo.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Cuando estás acostumbrado a tus comodidades y de repente surgen imprevistos, sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para resolverlos. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos el pago de remesas familiares para que los que cuidan de ti desde el extranjero puedan consentirte hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Solo con las tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito podrás disfrutar de más promociones hasta donde quieras. Bueno, señores, ayer tuve aquí en el programa al diputado Antonio Almendaris y él primero decía, se va a elegir en tiempo, vamos a salir aunque sea apretado, pero decía que él veía la posibilidad de trasladar un magistrado de otra sala a la sala de lo constitucional y no necesariamente elegir los 4 restantes para la sala constitucional. Qué terrible que estén pensando eso todavía, honestamente, Nacho, porque eso yo pensé que ya estaba superado desde hace mucho tiempo, no solo por la decisión que ya existe de la sala de lo constitucional, en donde hay una jurisprudencia ya establecida en que se hace notar que eso es inconstitucional y tenemos que ceñirnos a las decisiones adoptadas por la sala. La jurisprudencia establece que no se puede quitar a alguien de la sala constitucional y pasarlo a otra sala. Ni viceversa. Pero pasarlo a otra sala, a lo constitucional, no, si es elegido específicamente por la Asamblea para eso, no tiene nada de malo. Está equivocado el diputado en esa interpretación. De la sentencia se deduce que no es factible hacerlo de la sala constitucional hacia otra sala, ni de otras salas hacia la sala constitucional. Eso no se puede. Y ojalá que no le esté pasando por la cabeza hacer una cosa como esa. Y digo que no solo por la jurisprudencia que ya existe, sino porque yo escuché compromisos ya de varios partidos políticos, PCN incluido, en donde dijeron, en un evento que por cierto organizamos, el Centro de Estudios Jurídicos organizó ese evento, y los diputados de PCN, PDC, Arena y en ese momento el candidato no partidario dijeron públicamente que ellos iban a respetar la jurisprudencia constitucional y que ellos entendían que ese traslado de salas era inconstitucional y que no lo iban a promover. Así lo dijeron. Yo espero que cumplan con su palabra, ¿verdad? De que en efecto van a cumplir con la jurisprudencia constitucional. Eso no es una opción, Nacho. Eso no es una opción. Vamos rápidamente a la otra. ¿Se puede elegir un candidato que haya trabajado con un gobierno, como hay varios candidatos de los que están en la lista que han trabajado? El caso de Jaime, que está en la ANSP, el caso de... hay otras personas, hay como 2 o 3 de los que están, que pueden establecerse como tener una simpatía ideológica, no necesariamente una vinculación partidaria. Yo creo que la Sala de lo Constitucional en sus líneas jurisprudenciales ha sido muy clara, tratando de guardar el tema de la independencia que todo funcionario, sobre todo judicial, debe de tener cuando va a ejercer su cargo. Y sobre eso yo creo que hay una claridad también al respecto, y lo que la Sala prácticamente ordena es que no puede elegirse a ninguna persona que tenga vínculos formales ni materiales con ningún partido político. Incluso pues eso lo que permite precisamente es guardar esa independencia partidaria que existe. Sin embargo, yo creo que también aquí es otra de las cosas en donde decimos tenemos que trabajar también. ¿A qué me refiero en esto? Imaginemos el caso de una persona que allá por los años 80, digamos, fue candidato de un partido político, y ese partido político probablemente hasta desapareció y que hoy pretende correr como magistrado a Corte Suprema de Justicia. ¿Puede o no puede esa persona? De conformidad con estas sentencias y líneas jurisprudenciales pareciera que no, porque tuvo una vinculación partidaria. Probablemente ya ese partido, repito, ya ni existe. Pero no hay nada en la legislación que así lo diga. Es decir, creo que en esa parte creo que tenemos que trabajar mucho para ordenar a través de una regulación precisa y exacta esta parte que en las líneas jurisprudenciales pues ya se ha abordado. Oye, pero a ver, está bien,
Pero Jaime Martínez, por ejemplo, por muchos años, ya lleva como 8 años, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ha trabajado con gobierno del FMLN, pero ha sido en un cargo, yo diría, técnico. Bueno, con respecto de esa candidatura, también recordemos que no solo es la vinculación material, sino que también vinculación formal, ¿verdad? Y entonces también ahí pudiera parecer que esta persona pues ha participado de eventos de un partido político en específico. ¿Pero ha participado? ¿Habría que probarse? Habría que probarse, habría que ver, yo no lo sé, ¿verdad? Pero sí habrá que determinarse si esa persona participó en eventos públicos, en apoyo a determinada candidatura o a determinado partido político, y eso pudiera entenderse pues también que tiene esa vinculación y que lo pudiera inhibir de poder optar a este cargo. Recordemos también que hace 3 años, si no me equivoco, esta misma persona también optó por llegar a una magistratura y que finalmente pues fue retirado su nombre y no lo alcanzó, digamos, el consenso necesario para poder optar al cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia, precisamente por una cuestión similar. Ponemos el ejemplo de él porque es el ejemplo quizá... Fíjate que ese es un tema que yo creo que es bien interesante, porque yo sí coincido con lo que decía Carlos Mauricio, y es que la sala solo dijo, miren, afiliación formal en ese caso, o vinculación material. Pero el problema es que es algo demasiado discrecional. Y por ejemplo, imagínate lo que dice el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 23, derechos políticos, dice. Todos los ciudadanos deben de gozar los siguientes derechos. C. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Y la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. No te dice por razones políticas. Y te voy a citar una jurisprudencia que tiene la sala en cuanto a materia laboral. Dice, mire, antes se decía que un jefe de oficina de allá de Intipucá de la Unión era un cargo de confianza. Pero vino a la sala y dijo, miren, esta persona no asesora directamente al titular de la institución, esta persona no ejerce funciones en nombre de la institución, entonces, ¿por qué le vamos a inhibir o por qué vamos a decir de que esta persona es un cargo de confianza si no lo tiene y realiza una función meramente técnica? ¿Qué pasa, Nacho, con una persona que es afiliada de allá del municipio de Nueva Esparta en la Unión y que no tiene contacto con la dirección de un partido político? No puede o con alguien, justamente. Pero espérate. Fíjate que la Lo que pasa es que también la vinculación puede ser calladita. Sí, pero espérame, imagínate, otra parte de lo raro de esta jurisprudencia es que vos podés ampliar los derechos por jurisprudencia, pero no lo podés restringir. O sea, vos no podés alegar, miren, por estar afiliado a un partido, usted, ¿cómo se llama? Va a ser dependiente, no va a generar imparcialidad ni independencia. Para eso existen figuras procesales como la excusa o la recusación. O sea, en el caso de Jaime Martínez, ¿qué pasa? Jaime Martínez no tiene ninguna inhabilidad para participar como candidato ni para ejercer como magistrado. Eso sí, si llega un caso en lo que él estuvo en función de la Academia Nacional de Seguridad Pública, él se tendría que excusar o alguien vendría a decir, miren, yo lo voy a recusar porque él conoció ese caso mientras estuvo ejerciendo en la Academia Nacional de Seguridad Pública. No, yo de verdad que aquí sí no coincidimos en lo absoluto. A ver, la misma convención que tú has mencionado, Jacobo, también dice claramente, más abajito, que es un derecho ciudadano, es un derecho fundamental, es un derecho humano el que tengamos jueces independientes. Lo dice, clarísimo. Y por lo tanto, si yo como ciudadano tengo el derecho a ser juzgado por un juez independiente, eso significa que una persona que tenga un vínculo formal o material políticamente con un partido político no me puede estar juzgando, porque yo tengo el derecho humano fundamental a que esa persona sea independiente. Nadie le está vedando a esa persona su derecho a tener un ejercicio político partidario. Que lo haga, perfecto. Yo te he dicho a ti un montón de veces que me parece plausible que muchas personas tomen esa decisión porque se hace patria, se hace país cuando se involucra de verdad, genuinamente, con intereses patrióticos en el ejercicio político partidario. Pero si ya tomaste esa decisión,
hay que entender que no se puede estar del lado de la magistratura, no se puede, porque ese juez no puede estarse excusando de manera permanente. Imagínate con el ejemplo que está poniendo Jacobo, de una persona que le toca estar controlando el órgano ejecutivo y al órgano legislativo y pertenece a un partido político. Viviría excusándose todo su ejercicio, porque el órgano judicial tiene que controlar a ese órgano legislativo a donde él pertenece. Y el órgano judicial tiene que controlar al órgano ejecutivo que porque formó parte del ejecutivo no puede ser parte del judicial. No, es que yo estoy diciendo lo siguiente, no, tampoco estoy llevando esto a un extremo, porque también creo que hay ciertas regulaciones y ciertas acotaciones que realizar, pero lo que yo estoy diciendo es, la figura de la excusa, que no me la pongan enfrente, porque no es cierto que la excusa funciona para decir, no importa que esté vinculado con un partido político, ahí está la excusa como un remedio procesal para que esa persona se esté saliendo cada vez que le corresponda juzgar a alguien con quien tenga un interés. No, es que el conflicto de interés es permanente en el ejercicio de la judicatura cuando tú tienes un vínculo formal. Esto no significa, yéndonos al otro extremo que apuntaba Carlos Mauricio, que la sola circunstancia de haber estado o estar incluso siendo funcionario, esa sola circunstancia es suficiente para inhabilitar el ejercicio de una magistratura. Yo no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es, si existe el vínculo, la figura procesal de la excusa es totalmente insuficiente para remediar ese problema. Nacho, aquí hay una cuestión. Todos te dicen vínculo formal o vínculo material. ¿Cómo comprobás el vínculo formal? Pedís una constancia en el Tribunal Supremo Electoral de que efectivamente esa persona está inscrita en un partido político. ¿Cómo comprobás el vínculo material? Y más importante todavía, ¿quién determina que una persona tiene un vínculo material? No está regulado. La Asamblea. No hay nadie que te... Mira, es que en la Asamblea hay diferentes pensamientos. Imagínate, digamos que fueran facciones políticas, cada grupo parlamentario. Cada grupo parlamentario puede poner una postura y decir, sí, él sí tiene, él no. Pero él no tiene una autoridad para decirlo. Imagínate todavía, como quieren pretender algunos, que cada diputado es una isla. Son 84 versiones que vas a tener y que te van a decir, esta persona sí tiene un vínculo material. Porque no existe en la ley nada regulado que te diga cómo lo comprobás ni quién lo determina. Y ya que estás en la Asamblea, ¿por qué no se regula eso? ¿Por qué no promueves que sea la ley la que identifique ya de manera objetiva, por ejemplo, poniendo plazos, por ejemplo, cuál es o qué significa ese concepto que ha tenido que ser desarrollado por la jurisprudencia, porque el órgano legislativo no lo ha querido hacer? Bueno, que lo haga entonces el órgano legislativo con los grandes parámetros, grandes líneas que ya sentó la jurisprudencia. Me parece que esa podría ser una solución. Hay vacío, ahí no, claramente hay vacío. Sí, y le corresponde al legislativo llenarlos. Totalmente. ¿Tú quieres al corte, señores? Sí, vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vive la pasión del Mundial con un actualizado resumen de lo más importante de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. A las 9 de la noche me voy a quitar la corbata para iniciar el debate mundialista. Con el singular estilo de nuestro presentador Nacho Castillo, acompañado de diferentes invitados, que debuta en el mundo del deporte. Finalizando la transmisión, te llevamos el partido de la jornada en diferido. Recuerde, a las 9 de la noche continúa el debate mundialista por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, Canal 5 en cable. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos.
Vive con Costavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Un placer saludarse, diversas opiniones. Dice Lucy Belloso, es curioso, pero la del 2009 fue una elección inconstitucional. Que salió bien es otra cosa, pero pasaron sobre las listas para agregar a 2 magistrados que no estaban en ellas y pasaron sobre un fallo que estaba vigente. Emilio Monterrey dice, una sala, una corte fuerte e independiente es garante de respeto a las leyes y el mantenimiento del derecho. Dejarlo en manos de políticos pareciera una contradicción, pues ellos llegan a defender a sus allegados y a perjudicar a sus adversarios. Guillermo Zelaya dice, lo que mucho se ha lamentado de esta elección es que no se abrió la participación a la ciudadanía, que bien pudo ayudar a aportar datos de los aspirantes sobre su ética y ejercicio profesional. Con las redes sociales las personas están mejor informadas. Iris dice, solo una pregunta, ¿deben de ser considerados para magistrados los candidatos que opinen que se puede fallar para revertir fallos emitidos por la actual Sala de lo Constitucional? Gracias por el espacio, dice Laura Magaña. ¿Puede la Asamblea Legislativa asignar magistrados por periodos de 3 años para la Sala de lo Constitucional, independientemente de que los eligen para 9 años? ¿Pueden especificar que solo estarán 3 años en la sala y así poder volver a evaluar? J. Morán dice, el error en ese sistema de selección no es de los diputados, sino de las instituciones que los eligen, ya que son los que deben evaluar su notoriedad, su competencia al cargo. No culpen a los diputados en este proceso, los 30 deberían de ser idóneos. Efraín Arevalo dice, en el control de constitucionalidad sobre nombramientos, la Sala de lo Constitucional es la que determina la vinculación material. Es básico, afirma. Jairo dice, ¿pueden mencionar un solo filtro que se tenga para buscar descartar que los candidatos tengan apego a grupos de poder o a poderes fácticos? ¿Tienen al menos un control? Vamos al estudio para las respuestas. Ok. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quieren empezar? A ver, eso es la palabra, Carlos. Bueno, yo creo que quiero referirme a una de las intervenciones que hacía referencia a la elección del año 2009. Yo creo que aquí lo que hay que recordar es que en ese año, recordemos que en el CNJ hubo una autopostulación de al menos 2 miembros de aquel Consejo Nacional de la Judicatura que pretendían nombrarse como candidatos, siendo ellos mismos concejales. Y eso abrió la posibilidad que se tuvieran que reemplazar o sustituir, digamos, estos nombres. Así es como entran, digamos, 2 personas que ahora son magistrados que fueron considerados pues en ese listado. Pero no fueron determinados por el CNJ. No. Fueron determinados por el CNJ porque fueron sustituidos precisamente del CNJ. En la lista original no lo estaban, pero a raíz de ese incidente... El CNJ los puso posteriormente. Por supuesto, en ese incidente es que fueron sustituidos. Y por eso pues me refiero a esa intervención. Luego hablaban de que el error es no de los diputados, sino que es de las instituciones que proponen a estos 30 candidatos. Yo creo que no comparto esa opinión, porque ahora, si bien es cierto, las instituciones como FEDAES y el CNJ tienen que hacer su tarea responsablemente de poder hacer llegar, digamos, a los mejores que van a integrar esa lista de 30, no es menos cierto también que los señores diputados también tienen una gran obligación y responsabilidad de dentro de esos 30, elegir realmente sobre la base de la idoneidad y de la independencia que corresponde a eso. Así que realmente no puede excluirse de responsabilidad a los diputados en este caso. Ok. ¿Qué quiere decir? Fíjate que en cuanto a la cuestión de que si se pueden elegir a los candidatos que han dicho que se puede modificar la jurisprudencia, pues hasta la misma sala ha dicho que uno de los criterios para modificar la jurisprudencia es el cambio de la configuración subjetiva del tribunal. Eso no es ningún tipo de problema. Y lo otro es que qué malo, televidente sigue un comentario sobre
que es la sala la que determina el control, la vinculación material. O sea, ahora ya además de las inconstitucionalidades, los amparos y el habeas corpus, tiene como función también conocer la vinculación material de los partidos. No lo comparto mucho. Pero lo que decía Carlos Mauricio también es cierto. Mira, todos tenemos responsabilidad en que las personas que se elijan sean las mejores. Pero eso parte también de lo que te decía al inicio. Los abogados también tienen que tener un compromiso patriótico de ir y buscar también. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate, una persona, un abogado que está trabajando en un buffet, en una empresa privada, probablemente le parezca risible el salario que va a tener como magistrado. Y dice, bueno, me voy a ir a desgastar públicamente a que me esté controlando la Corte de Cuentas, que me esté controlando la opinión pública. ¿Por qué voy a ir? Entonces, no solo se trata de FEDAE, no solo se trata de CNJ, no solo se trata de la Asamblea. Nosotros como ciudadanos, nosotros como abogados tenemos el compromiso de hacer patria. Ok, había otra pregunta que me gustaría que la respondiera Jacobo en relación a, alguien preguntó, nómbreme un solo filtro para descartar de un candidato la vinculación a un poder fáctico. Fíjate que eso también es algo que yo no... es bien indeterminado, porque imagínate, hay varios abogados que llegan ahí, que han hecho uso del ejercicio libre de la profesión, y por ejemplo, vos no puedes venir y decir, mira, porque fue apoderado legal de una empresa, ya está totalmente vetado. O en el caso, por ejemplo, del doctor Raúl Melara, que participó en una elección anterior y fue apoderado de la ANEP, pues fue electo y nadie lo cuestionó. O sea, no puedes venir y decir lo que yo te decía, lo mismo que aplica para los partidos políticos aplica para las empresas. No existe un mecanismo para decir existe vinculación material con un poder fáctico, porque es algo totalmente indeterminado, no está regulado. La sala viene y dice, mire, esto es así, pero no reguló más, o sea, se quedó en la discrecionalidad. Y al final eso genera te viene a generar una vulneración a un derecho que tiene cualquier ciudadano de acceder a un cargo público. Sí, Humberto. Dos cosas rápido. Primero, y por el tiempo no me voy a poder explayar, pero yo no creo que el filtro que debe aplicarse a la independencia político-partidaria sea exactamente el mismo filtro que debe aplicarse a la independencia de otras corrientes, de otras fuerzas, de otros sectores que pueden querer incidir en el ejercicio de la magistratura. Hay que hacerlo, pero no estamos hablando para nada de lo mismo. Y lo segundo es que uno de los televidentes comentaba, y me parece oportuno destacarlo, porque es algo a mejorar en los procesos que vienen, que no hubo oportunidad adecuada para que la ciudadanía trasladara información positiva o negativa de los 30 candidatos. Eso faltó en el proceso. De hecho, era una de nuestras propuestas como Consorcio por la Transparencia, el que en la Asamblea se abriera un espacio suficiente con una metodología y de manera sistemática para que los ciudadanos pudieran hacer llegar información que los diputados no tienen. Los diputados no están obligados a conocer a las 30 personas, ni nosotros en el gremio tenemos por qué conocer a las 30 personas necesariamente, pero puede ser que un vecino, un familiar, etcétera, un amigo tenga información buena o mala que pueda querer ser trasladada a los diputados para que ese sea un elemento adicional para tomar una decisión. Yo creo que esa fase hay que incorporarla en cualquier otro proceso de elección de funcionarios en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, importante tema. Queda pocos días, queda un poco más de una semana para que se elijan a los nuevos magistrados y todos estaremos pendientes de lo que pase en la Asamblea Legislativa. La última fase va a ser pública, tengo entendido. Ojalá conocer las deliberaciones, así que todos estaremos atentos. Ojalá que Muchas sí gracias, sea. Carlos. Muchísimas gracias por el espacio y siempre es un gusto estar aquí contigo, Nacho. Gracias por venir. Gracias, Jacobo, muy amable por tu presencia. Por el espacio. Y gracias, Humberto. Gracias a ti, Nacho. Amigos televidentes, no se vaya, me quito la corbata y volvemos con el debate mundialista en menos de 2 minutos.